¿Cambiarías la fama y la gloria de este mundo por seguir a Jesús? La historia de la vida de hoy nos contará de un personaje que estuvo dispuesto a dejar todo por seguir al Maestro. Acompáñenme. Historias de la Vía. Nuestro invitado del día de hoy en Historias de la Vía es Cristian Suárez, mejor conocido como Cris Suárez en el mundo artístico. Cristian, bienvenido a Historias de la Vía. Gracias, ¿Cómo Pastor. es eso de un nombre artístico? Fíjate que eso se da mucho en la música, no sé si solo secular, imagino que en la música cristiana uno que otro lo hará. Tienes como un nombre, en mi caso Cristian Suárez, y entonces te haces un artista, en mi caso en la música, y entonces dices, Cristian Suárez como que, no sé. Nombre de pastor. Sí. Entonces a mí, muchos amigos y en mi familia me decían Cris. Entonces cuando pensé en un nombre artístico, pensé inmediatamente en Cris. Y obviamente pues mi apellido, Cris Suárez, Cris, así me dice todo el mundo de mis amigos. Y entonces Suárez pues por mi apellido. No quise como cambiar un montón el nombre, como un nombre nuevo completamente, sino hacer ese nombrecito allí, Cris Suárez. Cris, ¿y cómo era esa vida de músico, de música no cristiana? Yo empecé tenía 18 años cuando firmé mi primer contrato. 2018 con una agrupación que ya era reconocida, pues ya estaba muy estable. Yo ingresé por una audición y la vida era, bueno, viajando todo el tiempo. Yo estaba radicado en la capital, acá de Colombia, en Bogotá. Entonces viajábamos, todos los fines de semana estábamos por fuera. Día de semana era todo el tiempo entrevistas, visitas a diferentes instituciones y lugares donde teníamos convenios o visitas o haciendo promoción. Entonces todo gira en torno a tu proyecto musical. En la industria, cuando tú tienes un proyecto de música, es como una empresa. Sí, tienes gente de trabajo detrás de la escena, los que no son cantantes, pero que están haciendo mucho por ti también para vender el producto, haciendo contactos, relaciones. Entonces no son solamente los conciertos, las giras, sino que en tu ciudad o en diferentes ciudades tienes que hacer muchas relaciones, reuniones, visitar diferentes lugares, hacer convenios y un mundo de cosas. Y muchos ensayos también, grabaciones, hacer videoclips. En esa época cuando yo trabajé en la industria, la emisora y canales de televisión era como lo más fuerte. Hoy día las plataformas digitales son como otro medio mucho más fuerte. En ese entonces era visite las emisoras, visite los canales de televisión. Así que todo giraba en torno como a ese ambiente de música. Cristian, ¿y ese era tu sueño? Ese era mi sueño. Desde el colegio yo quería la música. Dije, yo quiero ser músico y quiero que esa sea mi vida, ¿sí? Vivir como los artistas que yo veía en la televisión, que se dedicaban solamente a eso. Grababan, eran famosos, iban a las tarimas, cantaban. Esa era como la vida que yo quería. Y alrededor de esa fama y esa popularidad, seguramente hay muchas cosas que uno escucha de los famosos. ¿A dónde llegaste alrededor de eso, Cristian? Allí hay un ambiente muy pesado, muy marcado en el ambiente del arte, sobre todo, y de la música. Y es un ambiente donde se ven muchas adicciones. Hay mucha droga en el ambiente. Si bien no todos los artistas que trabajan en la industria de la música específicamente consumen drogas, hay una gran mayoría que lo hacen. El mismo ambiente quizá te lleva a eso. En mi caso, yo comencé a los 14 años. En mi caso fue desde el colegio. Y cuando ya estaba en este mundo, ya llevaba pues algunos años en esto. Y ahí lo que sucedió fue que mejor Potenció. dicho, totalmente. Y conocí nuevas drogas y ese ambiente te va llevando a eso.
las diferentes personas que conoces, los lugares, y ya lo haces como parte de tu vida. Ya las adicciones para una persona que lleva tiempo en esto, ya no es algo que tú haces, es algo que tú eres. Cristian, ¿y Dios dónde estaba en tu vida? No, yo no sé dónde estaba Dios. No, en mi vida por lo menos no había como esa, ¿qué decimos? Como ese pensamiento de que hay un Dios, o ese tema de ir a una iglesia quizá, o de tener, o de orar, o de tener una Biblia. En mi vida no existía ese tema de la vida, digamos, con Dios o de conocer a Dios. Cristian, a pesar de que tenías tantas cosas, fama, seguramente dinero, viajabas, reconocimiento, ¿había algún vacío en tu vida? Sí, todo el tiempo. Una de las cosas que me pasaba, algún momento escribí acerca de eso, era que muchas de las cosas que yo conseguía, como los sueños de mi vida, entre esos la música y todo este tema, era como algo que yo quería porque sabía que me iba a llenar mucho. Y siempre me pasaba que nunca me sentía satisfecho con todo. Yo estaba con la agrupación, al comienzo comencé con una agrupación, yo me salí de la agrupación, renuncié para hacer mi proyecto como solista con ese nombre de Cris Suárez, porque dije, no, aquí sí, la agrupación es la agrupación, pero ahora cuando haga algo mío propio, esto sí va a llenar mi corazón. Y tampoco. Sentía siempre que algo faltaba, hasta que me di cuenta que lo que faltaba no era realmente algo que tenía que ver con mi profesión, era algo en mi vida como Cristian Suárez, algo hacía falta, que era, por supuesto, la presencia de Dios en mi vida. Para que uno se sienta pleno en la vida se necesita esa presencia de Dios. Y yo no lo entendía porque obviamente no lo conocía. Así que, claro, siempre había ese vacío por no estar Dios, no estaba la presencia de Dios en mi vida, siempre había un gran vacío en mi corazón. Es la partecita que hablaremos en unos minutos, el llamado que Dios le hace a Cris Suárez. Cristian, ya estamos en la Universidad Adventista, es otra etapa de tu vida. Hablemos el por qué estudiar teología y no ingeniería, medicina, música, otra carrera. Hablemos de esa vocación. Bueno, a mí me gusta mucho la música y creo que muchas personas pensaron que yo me iba como a inclinar en esa ruta de estudiar, digamos, la profesional en música, pero no me fui por allí. Y yo comencé a tener como mucha relación con las iglesias. Cuando llegué pues a la iglesia, me invitaban a contar mi testimonio, me invitaban a cantar. Luego me invitaron a tener semanas de oración en diferentes iglesias, a campamentos, a actividades. Luego me dieron cargo en iglesias, entonces ya tenía contacto con los programas, con las juntas de iglesia. Y como que todo ese rol de trabajar en la iglesia, estar allí como muy empapado de todo, como que me fue llevando a que esto se convirtiera como en mi vida, por así decirlo. Y en un campamento en Bucaramanga, en el Bambú, que fue un campamento de conquistadores donde me invitaron como capellán a predicar allá, creo que ahí sentí como ese en el corazón el deseo de poder estudiar. Yo no sabía si en ese momento para ser un pastor o para qué, simplemente quería hacer la carrera profesional en teología. Muchas personas me hablaron de la Universidad Adventista, que en Colombia hay una, que deberías ir. Y yo dije, creo que esta es la carrera que yo quiero estudiar, no sé, me gusta la Biblia, así que ahí van a estudiar de Biblia, entonces voy por teología. Así que inicialmente no era como, bueno, voy a ser un pastor, pero dije, esta es la carrera que quiero estudiar porque tiene que ver mucho con Dios y me gusta mucho lo que estoy haciendo en este momento de mi vida. Creo que por ahí fue el... Cristian, yo te vi pasar por aquí algunos años, pero también te sentí ausente. Sí. No llegaste un semestre, un año, no recuerdo exactamente. ¿Qué pasó? Ese fue en el 2016, mi mamá enfermó. Yo estaba estudiando, mi mamá enfermó y me tocó, irme a Barranquilla, donde vive, para estar con ella mientras se recuperaba. Y parecía que iba a ser muy rápido, pero duró 2 años. Así que yo regresé en el 2018, ya después de la recuperación de mi mamá, para continuar con mis estudios. Eso fue una ausencia difícil porque me tocó ahí parar mis estudios, estaba todo motivado. Pero cuando regresé en el 2018, yo venía recargado. Mi mamá me animó muchísimo a que continuara a pesar de lo que le había ocurrido. Y bueno, regresé y ahí continué con mis estudios. ¿Y este restaurante, qué te llama la atención o qué te recuerda en realidad? Hay una historia muy comer linda. o qué pasó? No. Pero es una historia muy linda porque hubo una semana donde no tenía nada para comer. Creo que a muchos les ha pasado, de los que pasamos por aquí y que venimos con pocos recursos. Y justo frente del edificio central, el administrativo de la universidad, pasó un docente y me encontró comiéndome un ponquecito con un juguito.
Entonces era de mañana y me dijo, ¿ese es tu desayuno? Yo le dije, no, es algo que me almuerzo. estoy comiendo. Y me dijo, no puedes comer así, por aquí, por allá. Y me dijo, no, lo que pasa es que compré alguito, pero es muy rápido. No deberías comer así, ven, acompáñame. Entonces me trajo al restaurante, era un lunes en la mañana. Yo no tenía nada para comer esa semana, hasta el sábado que me llegaba un dinero y poder hacer una comprita semanal. Y llegamos a donde la administradora y le dice, mira, él es Cristian Suárez, uno de nuestros estudiantes, y él va a venir toda la semana, de aquí al sábado, le van a dar desayuno, almuerzo y comida y lo ponen a mi cuenta. Entonces toda esa semana yo vine aquí y para mí fue como una respuesta de Dios, literal. No tenía para comer y yo dije, Señor, me voy a gastar lo último que tengo, que fue ese lunes, con ese ponquecito y jugo. Pero apareció este profesor como de parte de Dios a decirme, no, esta semana vas a tener comida. Y así que este lugar es muy especial para mí porque pude comer y bien, así que no, eso es muy, muy lindo. Gloria a Dios. Cristian, Dios sostiene y Dios llama. Así es. Y precisamente para eso estamos, para servir y trabajar. Así es. Gloria a Dios. Cristian, nos hablabas de el llamado que Dios te hizo para estudiar teología y prepararte como un pastor. Pero en ese medio, ¿cómo fue el llamado? ¿A dónde caíste tan profundo y de dónde te rescató el Señor? En el proyecto de la música pasó algo que yo no esperaba y era, bueno, que el proyecto fracasara. Y eso ocurrió por unos cambios que estaban ocurriendo en todo el ambiente de música, todo a lo digital. Y yo no sobreviví pues a esa era que se puso muy difícil, no tenía económicamente para sostener el proyecto y se vino todo abajo. Mi equipo de trabajo se desintegró, incluso tuve problemas, así discusiones con algunas personas que trabajaban conmigo, disolvimos el proyecto y eso me llevó, bueno, regresé a Barranquilla, mi ciudad, a casa de mi mamá, a estar encerrado, a comenzar a tocar puertas de nuevo y no pasaba nada y caí como en una tristeza muy tremenda, una depresión debido a que mi proyecto había fracasado, sentía que había fracasado en lo que siempre había querido y que había derrumbado todo lo que había construido. Y ese momento fue el momento cuando definitivamente yo decidí buscar a Dios. Y cuando busqué al Señor, Él por supuesto estaba allí, bueno, con sus brazos abiertos para rescatarme. Y así lo hizo, me rescató de la situación que estaba viviendo, me levantó el ánimo, me rescató de las drogas milagrosamente y me incorporó en la iglesia y poco a poco me fue llevando a tomar esta decisión linda de poder estudiar teología y de buscar esta idea de hacer ministerio. Cristian, y ese llamado de ir al Señor ocurrió de una manera milagrosa. Sí, He escuchado sí. tu historia. ¿Cómo fue eso? Eso fue tremendo porque estaba en casa y yo me puse a hablar, estaba en mi cuarto, estaba solo en la casa de mi mamá y estaba en mi cuarto llorando, estaba todo triste y me puse así a hablar y yo decía, ¿dónde estás tú cuando uno te necesita? ¿Y dónde está ese Dios de amor que la gente habla y tú a mí no me amas y tú a mí no me ayudas, no me bendices? Y le dije algo muy clave a Dios y le dije, Señor, mira, si tú eres real, dime que tú eres real. Dime que tú eres real y yo voy a creer en ti y yo te voy a entregar mi vida. Pero por favor, dime que tú eres real, necesito saberlo. Y en ese momento sonó el teléfono de la casa. Y una mujer, bueno, no yéndonos a tantos detalles, una mujer que tenía alguna cercanía conmigo, con algunos amigos, llamó a la casa, preguntó por mí, le dije si él habla. Y ella dice, he llamado para decirte que Dios es real. He llamado para decirte que Dios tiene un plan contigo, que tú puedes salir de donde estás, que las cosas pueden ser mejores, que Dios te ama. Mejor dicho, eso fue una cosa que me dejó en shock completamente porque no lo esperaba. De tener una conversación en el cuarto donde yo pensé que estaba solo, pero Dios me estaba viendo, me estaba escuchando y me llamó de esta manera tan maravillosa que eso fue como ese impulso, esa chispa que encendió en mí el deseo de buscarlo cada día. ¿Y las cosas se prestaron con facilidad para ir al Señor o el enemigo siguió trabajando y Sí, atacando, Cristian? totalmente. Imagínate la lucha de un joven que duró 8 años en las adicciones. Yo duré 8 años en las drogas. Ya las drogas no era algo que yo hacía, era algo que yo era. Era un adicto y es muy difícil sacar de tu vida las adicciones, algo que tú has aferrado en tu vida, en tu corazón.
Esa fue como la lucha más difícil y los amigos seguían llamando. Mi corazón todavía seguía allí, estaba luchando por el deseo de consumir, por seguir con mi vida y por seguir a Dios. Era como una lucha constante todos los días. Pero yo me aferré al Señor, yo me aferré a su palabra. Su palabra dice que para Él no hay nada imposible. Su palabra dice que Él estará con nosotros siempre, que Él será nuestro apoyo y nuestro sustento. Yo me aferré a la Biblia, me aferré a sus promesas, me aferré al Señor y Él hizo el milagro. Definitivamente, Él lo hizo posible. Cristian, ¿y quién fue esa persona que estuvo a tu lado? ¿Quién fue ese soporte? ¿Quién te ayudó? Bueno, mi madre para mí siempre fue como ese apoyo. Ella siempre creyó en mí, que las cosas eran posibles. En la iglesia también conocí personas, amigos nuevos que me ayudaron muchísimo. Jóvenes y también hermanos de mucha experiencia en la iglesia que no, lo dieron todo por mí, me apreciaban mucho, me ayudaron. La iglesia para mí fue como un soporte muy importante en mi vida para salir de donde estaba, para que Dios hiciera ese milagro posible en mi vida. La iglesia fue fundamental para mí. Cristian, ¿y cómo llegaste a la iglesia? Me hablaste de Fue Dios, increíble. ahora la iglesia. Fue increíble. De mis amigos, los papás de un amigo habían conocido la iglesia adventista en algún momento de la vida. Y cuando les conté toda esta experiencia que estaba teniendo con Dios y todo esto, me recomendaron ir a esa iglesia que ellos habían visitado en Barranquilla, la iglesia central de Barranquilla adventista. Y entonces me dieron la dirección y ya, un sábado fui solo a la iglesia, solo. Tomé una Biblia que me habían regalado y me fui solo a la iglesia, entré por las puertas de la iglesia central de Barranquilla y hasta el día de hoy permanezco en esta hermosa iglesia que siempre me abrió las puertas. Esa fue la primera vez ahí. Yo participaba de la clase de visitas, ahí hice mi lección juicioso de la fe de Jesús, ahí escuchaba las predicaciones, asistía a las campañas, por las noches de los sábados estaba con los muchachos jugando voleibol, jugando fútbol, me involucré en la iglesia y eso fue clave para salir de donde estaba. Amén. Cristian, definitivamente tú eres un milagro del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Cristian, estamos en un nuevo lugar, un lugar representativo para ti, cerca a la universidad. ¿Por qué es representativo, histórico? Este parque es muy especial, queda justo en medio de la universidad y un lugar de compras que es La Vaquita, muy conocido acá, bueno, por este sector. El Parque La Castellana es muy especial para mí y no solo el parque, sino justo las escaleras que están aquí detrás de este edificio que se llama Galilea, porque ahí vivía mi esposa cuando éramos novios. Ella vino a la UNAC, acá a Medellín en el 2018 y entonces tuvimos la oportunidad de compartir un montón. Entonces esas escaleras eran nuestro lugar de visita, nuestra sala. Ahí la visitaba cuando no éramos novios, luego cuando éramos novios, todo el tiempo que vivió en este edificio, esas eran nuestras citas. O a veces veníamos a caminar al parque, a trotar, a hacer ejercicio. ¿Trotaba? ¿Luisa venía a trotar contigo acá? Sí, claro que sí, Eso era me lleva por mucha amor. ventaja. Yo creo que sí, de pronto. Cristian, ¿y cuáles eran los horarios en los que venías y con qué frecuencia? Normalmente las noches, cuando ella terminaba su horario laboral y yo terminaba en ese momento mis estudios. Así que quizá después de 5 de la tarde, 6 de la tarde nos encontrábamos. A veces damos una vueltita a comer a algún lugar, a cenar algo o simplemente nos quedamos allí hablando un rato, compartiendo, conociéndonos. Así que este lugar es bien especial para mí. Y esas visitas dieron finalmente resultado. ¿Cuándo ¿Dieron fue tu resultado? boda? La boda fue este mes, estamos en julio del 2023. Este mes van a ser 3 años, así que hace 3 años atrás, Una pandemia. plena pandemia 2020, fue el 24 de julio del 2020. ¿Y te acuerdas que tú me casaste, si lo recuerdas? Claro que sí, ¿cómo olvidarlo? Bajo la lluvia. Bajo la Qué lluvia. lugar romántico eligieron ustedes, ¿no? Así que fue muy lindo. Y de hecho estamos pensando en este año queremos hacer una renovación muy especial, ahí después te estaremos contando al respecto. Pero sí dio fruto, gracias a Dios, me casé con una mujer muy especial. Luisa es una persona bien hermosa, con un corazón bien lindo. Yo me siento muy feliz por haberla conocido. Luisa es enfermera. Es enfermera. ¿Y cómo representa para ti esa ayuda idónea? En todos los aspectos, ella tiene un corazón muy enorme, ella es una persona muy entregada. Ella es una persona entregada a su familia, a sus amigos, a su esposo, incluso a personas con las que tiene la oportunidad de cruzarse y poder servirles. Es muy entregada, es muy dedicada, es muy comprometida. Así que en los momentos en los que me presta su servicio cuando estoy enfermo, es muy dedicada,
pero también en la vida matrimonial, en la vida que tenemos juntos como esposos, novios, como amigos. Ella es una persona muy especial, se ha convertido en una compañera de vida que no cambio por nadie. Cristian, ¿y ella se veía como la futura esposa de un pastor? ¿Qué te dice de eso? Ella no lo veía, no era como su plan realmente, pero las cosas comenzaron a darse, comenzamos a hablar mucho, a comunicarnos, y entonces no sé en qué momento ella se decidió por eso realmente, pero yo estoy feliz de que me haya escogido, de que me haya dicho el sí realmente cuando novios y cuando esposos, y creo que hasta aquí el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Pienso que los lugares donde he podido trabajar, ella también ha podido desarrollar su profesión, que eso para mí era muy importante. No solamente que me siguiera a mí en el llamado de Dios, sino que yo también pudiera estar con ella en el llamado que Dios le ha hecho a ella desde su profesión. Así que gracias a Dios, hasta hoy Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hemos trabajado juntos en la iglesia, en las diferentes cosas, nos hemos apoyado, así que ha sido una aventura muy linda. Cristian, ¿y tú orabas por una persona así? Desde pequeño. Yo oraba, sí, ella es la respuesta a mi oración realmente, porque yo soñaba con una persona como ella. Ella tiene muchísimas cualidades que a mí me enamoran de una persona, y pienso que ella es esa persona que Dios estaba allí guardando para mí, para mi vida, y para ayudarme, enseñarme y para acompañarme también. Amén. Bueno, muchos jóvenes estarán orando también por su futuro. Sí, así es, que lo sigan haciendo. Después de los milagros, Cristian, que has visto que Dios ha hecho en tu vida, ahora le debes mucho, se lo estás pagando, y estás pagando bien, Cristian, con seguridad. Eres un capellán de la Facultad de Salud de la Universidad Adventista. ¿Qué es ser un capellán, Cristian? ¿Cómo es ese ministerio? Ese ministerio es una bendición, es una experiencia muy hermosa. Es algo nuevo para mí, realmente llevo un año, en este momento llevo un año como capellán en la universidad. Ha sido una experiencia muy linda porque pienso que la capellanía es como el ministerio de la presencia, es como el ministerio del que siempre está, en los buenos momentos y en los momentos de crisis. Y en la parte de capellanía educativa o universitaria en la que yo me desempeño, me da la oportunidad de estar muy cerca de los estudiantes, de ayudarlos en sus momentos de crisis, de estar para ellos como un apoyo espiritual, de estar para ellos como un amigo, de mostrarme amigo para ellos y que sepan que pueden contar con un capellán, que pueden contar con un amigo para sus momentos difíciles y también para sus momentos más alegres de la vida. La capellanía es un ministerio que me ha cambiado la vida realmente, es un ministerio muy hermoso donde puedo ser para otras personas un apoyo incondicional, de la misma manera como Dios ha sido para mí también. Y trabajar con los jóvenes, ¿te gusta? Trabajar con los jóvenes es lindo, sí, a mí me encanta mucho trabajar con ellos. Yo me divierto mucho, siento que me llevo muy bien con ellos, siento que en muchas de sus áreas y de sus facetas yo los entiendo muy bien, es algo que sí, me identifico, me pasa mucho, y creo que ellos, de alguna manera, cuando han escuchado mi historia de vida, también se logran identificar conmigo, y creo que se ha prestado mucho para que se abran y para que tengamos esos momentos íntimos de ministración, que es como ese corazón lindo de la capellanía, donde podemos llegar al corazón de los muchachos, de los estudiantes, y poder ayudarles en sus vidas, en todas las áreas de sus vidas. Cristian, y enseñar, ¿cómo te ves en el aula? Un pastor enseñando a jóvenes que en su mayoría no son adventistas, porque en tu facultad la mayoría no son adventistas. Es muy lindo, ha sido un regalo porque fíjate que yo siempre quise, la capellanía para mí era un sueño, yo quería ser capellán en la UNAC, era un sueño que yo tenía, solo que lo quería para después y se dio muy rápido, más rápido de lo que pensaba. Y yo quería ser docente universitario, pero no quería ser docente en la facultad de teología. Yo quería ser docente en una facultad donde muchos no fueran adventistas, para presentarles a Jesús de una manera, en su lenguaje, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En su idioma. Y es lo que me está ocurriendo hoy día. A mí me encanta estar en el aula de clases, yo disfruto mucho mis clases, trato de aprender cada día para enseñarles de la mejor manera, ser muy didáctico, llevarles experiencias al salón más que clases magistrales todo el tiempo. Así que ha sido una experiencia muy linda. A mí me encanta enseñar de Jesús. Tengo la oportunidad de enseñar materias como Introducción a la Biblia, Vida y Enseñanza de Jesús,
cátedra onacense que tiene que ver con el proyecto de vida de los estudiantes. Así que me gusta mucho el aula, me identifico muchísimo y Jesús es un maestro, así que yo también quiero seguir ese ejemplo de Jesús como mi maestro. Enseñar y transmitir, wow. Sí, sí, Maravilloso. Cristian, y el tema de la música, pues es un don del Señor. ¿Cómo convertiste ese talento innato con el que naciste y desarrollaste ya como profesional que eras, pero ahora dedicar ese don para el servicio y la predicación del Señor? Ha sido una bendición porque no lo he soltado. No lo he soltado. Quizá no es el ministerio que, digamos, es prioritario en este momento de mi vida, pero acompaña todo lo que hago. Por ejemplo, canto con unos amigos que tenemos un cuarteto, el Cuarteto Sabbat. Todos somos profesionales y es una manera también de servir a Dios a través de la música y servir a nuestra iglesia en diferentes eventos. También hago producciones para la UNAC, con los estudiantes, para diferentes programas, como por ejemplo tuvimos una semana de oración en la UNAC que se llamó Metamorfosis y el coro tema lo hice, lo compuse y lo grabé con uno de nuestros estudiantes de música de la universidad. Así que la música sigue muy involucrada en mis programas, canto cuando predico, cuando tengo la oportunidad de estar con los muchachos en algún servicio de la iglesia y puedo tocar la guitarra o puedo cantar, lo hago también. Así que trato de llevar siempre conmigo este ministerio que Dios me ha dado también, que es este don de la música, que yo disfruto muchísimo también hacerlo. Cristian, ya llegando a tu casa, a tu destino, donde te voy a dejar, hablemos de ese lindo trabajo con el cual nos ayudas en el Ministerio Juvenil en Colombia y donde has tenido la oportunidad de estar en muchos lugares compartiendo tu experiencia, predicando, hablando de Jesús. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eso ha sido muy lindo. Una de las cosas que yo más disfruto en la vida es poder contar, más que predicar, poder contar mi testimonio a otras personas. Porque siento que cada vez que cuento mi testimonio es como revivir el momento cuando Dios cambió mi vida. Y eso para mí es muy importante. Yo nunca voy a olvidar de dónde vengo, porque sé de dónde Dios me sacó. Así que para mí contar mi testimonio no es como recordar la vieja vida, sino más bien como darme cuenta de dónde me trajo el Señor y dónde me tiene hoy. Así que en campamentos, retiros espirituales, diferentes eventos de jóvenes, para mí es una gran bendición poder compartir mi testimonio con ellos, poder compartir con ellos en campamento, poder charlar con ellos, jugar con ellos. Es para mí una experiencia muy linda y por la cual yo siempre me siento muy agradecido con el Señor. Amén, gloria a Dios. Cristian, muchas gracias. Llegamos a tu destino y esta historia de la vía seguramente llegará a muchos jóvenes y a muchas personas que también sentirán esa transformación que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Pastor. Gracias por la invitación.